Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno volver a reunirnos de esta manera en nuestro trabajo de grupo pequeño. En este segundo semestre estaremos estudiando sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo. Tendremos 10 clases de Cristología y 7 clases de Neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Hoy comenzaremos con nuestra primera clase de Cristología. Veremos la deidad de Cristo. Espero sea de bendición para su vida. Empecemos. La deidad de Cristo. Empezaremos con una pregunta. ¿Es importante creer en la plena deidad de Cristo, o sea que Él es Dios? Juan, capítulo 14, versículos 6 al 9 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Hay muchas personas que afirman ser cristianas, pero niegan la plena deidad de Cristo. Ellas pueden decir que Jesús fue solo un gran maestro o un profeta verdadero de Dios, o incluso un ser divino, pero niegan que Jesús sea plenamente Dios al mismo tiempo que es plenamente hombre. ¿Creer en la deidad absoluta de Cristo es crucial o se trata de un asunto secundario? ¿Es apropiado decir que como el Hijo obedecía al Padre, era menor que Él y por lo tanto no era Dios? La fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano. Es una parte esencial del Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en todos los siglos de la Iglesia de Cristo se ha visto de distintas formas a personas que dicen ser cristianas, pero al mismo tiempo niegan y distorsionan la deidad de Cristo. Durante la historia de la Iglesia han habido tiempos donde el asunto de la deidad de Cristo fue un asunto de problemáticas y malos entendidos. Así como también se vive en este tiempo donde esta herejía arremete contra la iglesia. Es de suma importancia, amado hermano, entender la verdad de la deidad de Cristo, o sea, que Él es Dios. Amado hermano y hermana, el ser de Cristo es el ser de Dios. No es solo semejante a la deidad, sino que es la deidad. Como dije antes, Cristo Jesús es Dios mismo encarnado. La confesión de la deidad de Cristo surge de los múltiples testimonios del Nuevo Testamento, como el Logos encarnado. El verbo Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1 versículo 14. Mientras que Cristo, como Dios, fue eterno y nunca creado, la expresión fue hecho confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana. Esta realidad es sin duda alguna la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación del Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, sin disminución alguna en forma humana como varón o segundo Adán. A través del primer Adán recibimos nuestro cuerpo natural, pero a través del postrer Adán, Jesucristo, recibiremos nuestro cuerpo espiritual en la resurrección. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo se nos revela no solo como siendo preexistente a la creación, sino eterno. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que sea con Dios es una personalidad dentro de la divinidad. Era Dios lo incluye dentro de esta divinidad. El Verbo recalca la existencia eterna del Verbo, que es Jesucristo. Antes de que existiera el universo, la segunda persona de la Trinidad siempre existió y siempre fue y será Dios. El tema del apóstol Juan en su evangelio es Jesucristo como Dios eterno y segunda persona de la Trinidad. Él no incluyó una genealogía como lo hicieron Mateo y Lucas en sus evangelios. Aunque en términos de su humanidad, Jesús contaba con una genealogía humana, en términos de su deidad, Él no tuvo genealogía en absoluto. También en varios pasajes de la palabra se le atribuye a Jesús términos y títulos que son claramente divinos. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí Dios le otorga el título preeminentemente divino de Señor. Este nombre de Señor que recibe Cristo describe su naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todo. Este nombre es sinónimo en el Nuevo Testamento de las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento como el Rey soberano del universo. Tanto antes como después de la exaltación, las Escrituras afirman que este es el título que pertenece a Jesús por derecho propio como Dios hecho hombre. Otro término o título que se le atribuye a Jesús está en Marcos capítulo 2, versículo 28, que dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El término Señor del día de reposo está afirmando que Él era mayor que el día de reposo, y de esta forma que Él era Dios. Basado en esta autoridad, Jesús podía rechazar las regulaciones de los fariseos concernientes al día de reposo y restaurar la intención original de Dios para la observación del día de reposo, de forma que fuera una bendición y no una carga. También vemos en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, la historia muy conocida del milagro de Jesús cuando sana a un paralítico. En esta historia vemos la autoridad que se le da a Jesús para perdonar pecados. Esto demuestra también que Él es Dios. Se le llama también Señor de la Gloria, según Santiago capítulo 2, versículo 1, que dice: hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cristo es quien revela la gloria de Dios, como Dios mismo. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra resplandor aquí, este término, expresa la noción de emitir una luz o brillar con luz propia.
La palabra reflejo no sería apropiada aquí, porque el Hijo no solo refleja la gloria de Dios, sino que Él es Dios e irradia su propia gloria celestial y esencial. También vemos en la declaración de Tomás en Juan capítulo 20, versículos 27 y 28, que dice: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Con estas palabras, primero que nada, Tomás declaró su fe inconmovible en la resurrección, así como también declara la deidad de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios. Esta es la más grande confesión que una persona puede hacer. La confesión de Tomás es la mejor muestra de lo que Juan quiso comunicar al escribir su evangelio. Jesús como el Verbo, el Mesías, el Hijo de Dios y Dios mismo. También vemos en el Evangelio de Juan los yo soy de Jesucristo, dando también testimonio el apóstol de la identificación de nuestro Señor Jesucristo con toda la deidad. Jesús habla de la importancia de creer que Él es Dios cuando dice en Juan 8:24: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así, Jesús indicó que Él es el Dios que reveló su nombre en el Antiguo Testamento, yo soy, que sale en Éxodo 3:14. Por eso fue odiado y perseguido por muchos judíos. Para ellos era inconcebible que Jesús dijera que Él es Dios. Y esto ocurre hasta los días de hoy. Las personas que dicen ser cristianas, amado hermano, pero rechazan la deidad de Cristo, que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, nunca han pensado sobre las implicaciones de tal declaración. Pensar que Cristo o creer que Cristo es una criatura en vez de ser Dios significa que nuestra salvación es gracias en parte a un ser creado y no 100% a Dios. Si Jesús es un ser creado, la doctrina de la expiación es socavada, porque solo si Él tiene un valor infinito puede pagar una deuda infinita ante el Padre a favor de nosotros por nuestras transgresiones contra su santidad infinita. No importa, amado hermano, cuán grande sea la criatura, ninguna puede salvarnos del castigo que merecemos. Ninguna puede estar a la altura del valor de Dios. Si no crees en tu corazón que Jesús es Dios, morirás en tus pecados, como dice el Evangelio de Juan. Pero al creerlo y recibir el Evangelio, puedes tener la certeza de que estás firme en la gracia salvadora del Señor. Un abrazo, amados hermanos. Jesús es Dios. Dios les bendiga.